y depende. En general la normalidad es una categoría de cruce, por ejemplo, entre el discurso médico, el discurso psiquiátrico, ¿sí? Se puede hablar de anormalidad o normalidad en un cuerpo, de anormalidad o normalidad en los comportamientos, depende. El DSM, que es el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales y Psiquiátricos, ¿sí? Que ya va están por lanzar la quinta versión, no sé si ya salió o no, seguro hay una cuarta revisada, es por ejemplo una tipología de qué comportamientos se consideran normales y qué comportamientos se consideran anormales, es decir que proponen un criterio de diagnóstico a partir del cual yo puedo evaluar una serie de trastornos a partir de los comportamientos especificados en términos de normales o anormales. Nosotros sabemos en general que cuando se caratula un comportamiento como anormal, lo que se diagnostica es una perversión, por ejemplo, o incluso un trastorno mental, es decir que porta un criterio de tipificación de las conductas que revierte sobre el sujeto, ¿sí? Sobre el individuo que porta, digamos, esas conductas o que manifiesta esas conductas. En general me parece que el criterio de normalidad o normalidad surge de la comunidad médica básicamente, pero es un criterio absolutamente extendido. Si uno puede escuchar a una vecina diciendo no, pero eso no es normal, lo que haces vos no es normal, tu comportamiento es perverso, anormal, enfermo. En general la normalidad se liga más a justamente cuestiones de patología, de perversión, contra naturaleza, hay una serie de asociaciones, depende de dónde vengan, pero que hacen que ese vocabulario muy distintivo de las ciencias médicas, ¿sí? Muy distintivo, por ejemplo, de la psicopatología sexual, se extienda al vocabulario del uso común, cargando esa pauta estigmatizante, cargando esa pauta de comprensión, tipificación de los individuos y también de censurar determinados comportamientos, determinadas presentaciones de género, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo interesante para mí es cómo el lenguaje común hace acopio de una herramienta tan cara, digamos, y tan útil a el dispositivo médico. En general, estoy pensando desde la medicina clínica hasta la medicina en términos de salud mental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y me parece que lo que observamos es que ese vocabulario también funciona en nuestras relaciones diarias, ¿sí? Eso es normal, incluso nosotros a veces evaluamos nuestros propios comportamientos en términos de normalidad o anormalidad, como si fuera a decir mucho también, ¿no? Como si tuviera un valor radical. Determinante, claramente. De hecho, si uno observa, por ejemplo, yo hacía referencia a este manual de diagnóstico, me parece que no es el único lugar, pero es un lugar donde se ve muy bien la potencia de la comunidad médica y también las disputas que se juegan con esa comunidad médica. Si uno ve qué ocurre a lo largo de las modificaciones y las distintas versiones del DSM, lo que uno observa justamente es que determinados comportamientos que se consideraban, por ejemplo, como anormales y perversos, en una versión posterior de ese mismo manual de diagnóstico, dejan de ser considerados como tales. Es decir que solo con observar la historia de uno de los manuales de diagnósticos más relevantes en términos de la práctica clínica, lo que uno observa es que esos criterios son históricos, que esos criterios varían, que se instituyen también al interior de esas comunidades con disputas que exceden las mismas, por ejemplo, las disputas con los movimientos de la diversidad sexual. En su momento fue la extracción de la homosexualidad como una perversión, después fue, por ejemplo, sigue siendo la extracción de la transexualidad y la transgeneridad como trastornos del comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que uno observa es que, justamente, la comunidad médica tiene que consensuar esos criterios, que no siempre hay acuerdo, y que esos acuerdos varían históricamente. Es decir, que tienen que estar sujetos a revisión, ¿sí? Para mí el grave problema, justamente, de olvidar esa historia de la disputa y del proceso de elaboración de esos principios de tipificación y de esos principios de normalización es naturalizarlos. Y si los naturalizás, perdés, digamos. En el sentido en que podrías perder de vista el carácter interesado, históricamente construido, productivo en ese sentido de estas tipificaciones y, por otro lado, lo más importante, la posibilidad de discutirlos, ¿sí? de negociarlos, por decirlo de alguna manera. Así que sí, claro que creo que obedece a intereses, disputas